Hola chicos, bienvenidos a la clase número 9 de Ciencias Sociales. Antes de comenzar el tema del día de hoy, quiero contarte un poco sobre el valor de la igualdad entre hombres y mujeres en sus inicios durante la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, siguiendo la pauta de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la autora teatral y activista revolucionaria Olympia de Gouges publicó en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. A pesar de ser el primer documento que reivindicó la legalidad de la igualdad entre hombres y mujeres, no tuvo la trascendencia que meritaba, debido a que algunos hombres radicales de la revolución se opusieron a Olimpia, acusándola de traidora y la condenaron a la guillotina en 1793. Afortunadamente, en la actualidad existe igualdad de derechos y oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, la Revolución Francesa. Ese lo puedes encontrar en la página 96 y 97 de tu libro. Antes veamos qué es una revolución. Es un cambio profundo en un periodo de tiempo de la historia. Los cambios se dan en varios ámbitos, como lo económico, social o político. ¿Por qué es importante la Revolución Francesa en la actualidad? Muchos de los elementos de la sociedad, política y economía actual provienen de ideas que se expandieron con la Revolución Francesa. Como lo pudimos ver en los temas anteriores, a finales del siglo XVIII la sociedad europea se encontraba dividida en clases sociales o estamentos, la nobleza, el alto clero y la burguesía urbana, y los sectores populares que eran el tercer estado. Debido a las injusticias de esa estratificación, la sociedad francesa de fines del siglo XVIII experimentaba una crisis que hacía crecer el descontento popular. Entre las crisis tenemos la crisis agrícola. A finales de la década de 1780, los campesinos y agricultores vivieron una gran crisis, producto de las sequías y malas cosechas. A causa de esto, aumentaron los precios de alimentos básicos como el pan y los sectores más populares sufrieron graves hambrunas. La crisis financiera. El gobierno del rey Luis XVI acumulaba una gran deuda, los privilegiados no pagaban impuestos y los excesivos gastos de la corte en lujos y campañas de guerra eran solventados solo por los ingresos de los impuestos cobrados a los no privilegiados. Los representantes de la nobleza, el clero y el pueblo llano fueron convocados por el rey a la asamblea excepcional que reunía a todos los estamentos de la sociedad el 5 de mayo de 1789. En esta reunión cada grupo expresaba su opinión mediante un voto. Los integrantes del tercer estado, que representaban a la mayoría de la población, estaban en desventaja ya que la nobleza y el clero se aliaban en sus decisiones y obtenían 2 de los 3 votos totales. Frente a esto, el pueblo llano exigió que el voto fuera individual y no por estamento. La nobleza y el clero se negaron, por lo que los representantes del tercer estado abandonaron la reunión y se declararon constituidos en Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional se transformó en Asamblea Constituyente, pero ante el peligro de los privilegiados que se resistían al movimiento revolucionario, se instó al pueblo a sublevarse. El 14 de julio de 1789 se tomó por asalto la cárcel de la Bastilla, símbolo del antiguo régimen, con el fin de liberar a los presos políticos. Así dio inicio la revolución que marcó el comienzo de la edad contemporánea. Veamos el siguiente video que nos muestra un poco de la Revolución Francesa, tal vez no cómo fue, sino cómo pudo haber sido. Veamos. ¡Hala! Es la casa más grande que he visto en mi vida. Es el Palacio de Versalles, residencia de María Antonieta. Fue famosa sobre todo por una cosa. ¡Un pastel! ¡Los pasteles me vuelven loca! Pues sí que le gustan los pasteles, señor Peabody. Es evidente. María Antonieta devoraba cualquier cosa con una buena capa de azúcar. Pero sus gustos caros le granjearon muchas críticas. ¿Por qué? Porque, Sherman, durante su reinado, el pueblo francés era muy pobre. ¿Tienes pan? ¡No! ¡Soy muy pobre! ¿Puedo tomar tarta? ¡Oui, petit! Repetid, claro. Que sí puedo tomar tarta. ¡Oui, petit!
A ver si no me va a oír con tanto pelo. Sherman, lo que la reina quiere decir... ¡Que coman pasteles! Y cuando la reina oyó que los pobres de París no podían ni comprar pan, dijo que coman pasteles. ¡No! ¡Uy, lo oí yo misma! ¡Un escándalo! ¡Es un ultraje! ¡Abajo la reina! ¡Bajo la monarquía! ¡Vive la revolución! Una fiesta rompedora, Majestad. Pero me temo que Sherman y yo tenemos... ¿Sherman? ¿Sherman? ¡Sherman! ¿Sherman? ¡Sherman! ¿Aquí, Sherman? Hola, señor Peabody. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy probando estos pasteles. Hay uno de nata montada y frambuesas que está... Bueno, no. Lo siguiente. Sherman, ¿por qué te dije que nunca te separaras de mí durante la Revolución Francesa? Porque después de la Revolución Francesa llegaba un tornado. Casi, porque después de la Revolución Francesa llega el reinado del terror. Muy bien, ahora veamos algunos hechos relevantes. De 1789 a 1792 se creó la Asamblea Nacional. La monarquía pasó a ser constitucional con una división de poderes, el ejecutivo para el rey, el legislativo para la Asamblea y el judicial para los jueces elegidos por el Estado. De 1792 a 1795 hubo tres sectores políticos, los girondinos, los jacobinos y la llanura. Con los jacobinos la convención aprobó una nueva constitución que incluía el sufragio universal y proclamaba los derechos al trabajo, la instrucción y la rebelión. Fue liderada por Maximiliano de Robespierre, quien implantó un régimen de terror contra los enemigos de la República. Diversos conflictos pusieron fin a este gobierno y Robespierre fue ejecutado. El nuevo gobierno, ahora dirigido por los moderados de la llanura, promulgó una nueva constitución en 1795 que creaba el Directorio. El Directorio, de 1792 a 1795. Este era un gobierno de alta burguesía, dirigido por 5 personas, entre ellas el general Napoleón Bonaparte. Se crearon 2 cámaras legislativas. El Parlamento ejercía un fuerte control sobre el Directorio. En 1799, con ayuda del ejército, se dio un golpe de Estado contra el Directorio, el que puso fin al movimiento revolucionario. Ahora te toca a ti. Resuelve el ejercicio 22 de la página 100. Une mediante una línea cada suceso con el periodo de la Revolución Francesa con el que corresponde. Por ejemplo, el gobierno estaba integrado por 5 personas de alta burguesía. Yo lo he unido con el Directorio. Cuidemos de quienes más nos necesitan. #yo me quedo en casa. Nos vemos en la próxima clase.